Hola, buenas tardes, queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día viernes por FM 105.7, Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hoy, 15 de septiembre, es un día especial para nosotros porque celebramos el Día de las Escuelas Evangélicas en honor a William Case Morris, así se llama, William Case Morris, que falleció 15 de septiembre de 1932, un educador que fue pionero en la obra de educación en Argentina, y en honor a ese hombre se está recordando el Día de las Escuelas Evangélicas. Y hoy el estudio de la radio parece un jardín, estoy rodeado de flores aquí con las directoras, con la psicóloga. Me siento un clavel en medio de las rosas. Saludamos a todos los que nos ven por el Facebook. Enseguida las van a ver a las directoras aquí que me están acompañando, y también vamos a estar hablando con la licenciada en psicología Gretel Reale sobre familias funcionales y disfuncionales. Así que tenemos un lindo programa para hoy, pero antes de comenzar vamos a tener una reflexión inicial. Hay un texto en Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este es uno de los textos más difíciles de entender de la Escritura, no porque sea difícil su comprensión, sino porque todos los seres humanos tenemos una creencia natural en que podemos alcanzar la salvación por medio de nuestros méritos personales, por medio de nuestras buenas obras, o porque somos buenas personas. Recuerdo que conversaba una vez con una mujer que había sufrido mucho respecto a su salud, y me decía: yo he sufrido tanto en la vida que seguramente voy a ir directamente al cielo. Dios me tiene que aceptar a mí porque he sufrido muchas operaciones, he sufrido soledad, he sufrido mucho en la vida, y seguramente Dios tiene un lugar reservado para mí en el cielo. Claro, muchas veces nos cuesta entender lo que es la justicia de Dios. En este tiempo nos gusta pensar en el amor de Dios, pero nos olvidamos de que Dios también es santo y también es justo, y Él no puede tolerar el pecado en su presencia. Para tratar de explicarlo, te pongo este ejemplo. Suponte que una persona, un delincuente, asalta, roba a mano armada, mata a una persona y luego va a juicio, y el juez le diga: bueno, mire, usted ha robado, ha delinquido, ha matado, pero realmente veo que usted ha sufrido mucho en la vida, y como ha sufrido mucho en la vida, le voy a perdonar todos los delitos que ha cometido. Imagínese usted lo que diría la familia de la persona asesinada, lo que diría la sociedad respecto a un juez que deja libre a una persona que roba, que mata. Ni siquiera en el concepto humano uno podría decir que un juez es justo al no castigar el pecado. Ahora, cuando pensamos en Dios, el juez justo de toda la tierra, no podemos esperar menos de Él. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios tiene un concepto más alto de santidad y de justicia que el nuestro. Por lo tanto, Dios tiene que castigar el pecado. Ahora, lo tremendo cuando decimos esto es que la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros somos pecadores delante de Dios. De una o de otra manera hemos transgredido la ley de Dios. Y entonces la consecuencia de nuestro pecado es que estamos condenados, somos hallados culpables.
Y cuando nosotros entendemos esta realidad que nos enseña la palabra de Dios, entonces no cabe menos que la desesperación de pensar, bueno, si esto es así, ¿cómo puedo salvarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer para salvarme? Y en realidad la Biblia dice que no hay nada que vos ni yo podamos hacer para salvarnos, porque todo ya fue hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, la única cuestión para nosotros, para arreglar nuestras cuentas con Dios, es entender que Cristo en la cruz del Calvario ha cargado con el pecado tuyo y mío, que Dios ha descargado su ira sobre Cristo en la cruz del Calvario, que Él ha hecho a través del derramamiento de su sangre todo lo necesario para que Dios perdone nuestros pecados. Ya todo está hecho. Ahora lo que nosotros podemos hacer es confiar en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Creer que Él murió en nuestro lugar. Creer que Él sufrió lo que nosotros debemos sufrir a causa de nuestros pecados. Y en la justicia de Dios, dice el apóstol Pablo, que somos justificados por medio de la fe. Qué bueno que es entender esto. La salvación no viene por las obras nuestras, por los méritos nuestros, sino por la obra de Jesús, por los méritos de Jesús. Y podemos alcanzar paz con Dios y tener seguridad de salvación cuando aceptamos por la fe a Cristo como nuestro Salvador personal. Así comenzamos nuestro programa de hoy. Desde la radio quisiéramos que todos nuestros oyentes pudieran tener esta experiencia personal, pudieran gozar de esta salvación porque han puesto su fe, su confianza en Cristo, nuestro Salvador. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Vamos a escuchar los medios de contacto con la radio que nos va... Si solo fueras tú quien lo pudiera hacer. Continuamos en nuestro programa de hoy y el enfoque psicológico de los días miércoles con la licenciada Gretel Reale. Hola Gretel, ¿cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Gracias por compartir con nosotros un día más y en esta oportunidad para hablar de familias funcionales y disfuncionales. Vamos a ver qué tipo de familia tenemos. ¿Por qué no nos cuentas, como para iniciar la entrevista, qué aspectos promueve una familia funcional y una disfuncional? Bueno, en principio todos crecemos en una familia que constituye el núcleo donde vamos a aprender patrones de conducta. Y estos patrones tendemos a repetirlos en el curso del tiempo simplemente porque los aprendimos de una manera muy intensa dentro de nuestro hogar. Entonces, una familia funcional va a ser aquella que promueve el desarrollo de los niños, el desarrollo de las identidades de cada uno, y la familia disfuncional es aquella que interfiere, o sea, se llaman familias tóxicas o familias que generan inseguridades en los niños y que no promueven el desapego en una etapa en que se lo necesita. La familia funcional va a promover que en un determinado momento formen su familia, tengan sus hijos y que se sientan seguros de poder realizar su proyecto, cosa que es muy difícil en una familia disfuncional. Uh-huh. Cuando hablamos de familia funcional, ¿cuáles son las funciones que tiene la familia? Bueno, básicamente la función biológica, que es de satisfacer las necesidades básicas de alimentación, de salud, de higiene, funciones psicológicas, que es de contención, de acompañamiento emocional, y existe la función económica, que es de la manutención, o sea, en la medida que la familia acompaña y que le da cierta estabilidad, los chicos pueden crecer seguros en ese sentido. Pero también hay un aspecto que es el educativo y el socializador, o sea, el modo en que se transmiten valores, en que se acompaña desde la familia y cómo se lo acompaña en el colegio a los chicos, y también en lo que son sus vinculaciones sociales a partir de que ya empiezan su etapa escolar. Uh-huh. Bueno, uno de los desafíos de las familias actuales es que en una sociedad consumista como la que vivimos, muchas veces hay padres que consideran que al satisfacer las necesidades materiales, económicas, están cumpliendo con las funciones como padres, ¿cierto?
pero hay muchas otras funciones que los padres tienen que desarrollar en la familia para que la familia realmente sea funcional. Sí, bueno, acá me gustaría poner un poco el ejemplo de la familia de Jesús, o sea, José, María y Jesús, principalmente porque cada uno ocupó su rol de una manera adecuada. Y porque, bueno, José no deshonró a María, porque María fue obediente y porque Jesús ha sido el hijo ideal en obediencia, en cumplir con todo lo que era el plan de Dios para su vida. Y nosotros como cristianos es importante que también para que tengamos una familia funcional tenemos que ser discípulos funcionales. Y para eso hay determinadas características que tenemos que cumplir, como por ejemplo, bueno, la estabilidad, el acompañamiento espiritual, que es el darle a los hijos no solamente el mensaje espiritual o la lectura de la palabra, sino que vean en nosotros el ejemplo de que nosotros practicamos esto que decimos, que no sea solamente cuando vamos a la iglesia o que hacemos una lectura y no una práctica cotidiana de esta vida, porque de esta manera vamos a ser creíbles para nuestros hijos. Por ejemplo, también una familia funcional es equitativa, o sea, las tareas, la distribución de las tareas del hogar se hace, digamos, de manera equilibrada. No hay una sobrecarga para una de las personas de la familia. Y esto ayuda a que, bueno, se aprenda a pensar el uno en el otro. Aun cuando haya roles definidos, una familia funcional es flexible, entonces tiende a acompañar digamos, a las necesidades que van surgiendo, adaptándose y tomando la decisión de que eso se cumpla, ese objetivo que ha surgido. Después, un sentido de pertenencia. La persona que crece en una familia funcional va a tener un sentido de pertenencia en el cual va a desarrollar su identidad también. Ahora, tiene que establecer un equilibrio entre el sentido de pertenencia y la identidad, porque cuando hay un desequilibrio, generalmente se transforma en una familia de tipo aglutinada, que ya la vamos a ver en familias disfuncionales, que empieza como a aferrarse demasiado a la familia y a haber muchas inseguridades y no se promueve, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, que es en la que el hijo empieza a mirar a los padres de otra manera, se cae, digamos, esta imagen de padres infantiles, de padres con esa mirada infantil en la que los veía idealizados como superhéroes. Y entonces, si eso no sucede, esta crisis adolescente, no hay un paso a la otra etapa en que busque su identidad, que busque su proyecto y buscar el plan que tiene que cumplir él como persona individual también. También establecer límites claros, o sea, y los límites claros no implican que sean rígidos, sino que el límite claro es que, bueno, a ver, por ejemplo, almorzamos a una determinada hora o vamos a tener tal proyecto para el fin de semana, pero hay una cierta tolerancia cuando las cosas no salen como se esperan, porque si nos ponemos rígidos, esto es un disparador para nuevos problemas. Y, por ejemplo, acomodarnos también cuando, por ejemplo, una persona de la familia falta, viajó, no podemos decir, bueno, a ver, nadie hace esa actividad porque, bueno, no está esa persona. En el caso de la mujer o de cualquier miembro de la familia que, bueno, lava los platos o quien acomoda la casa o hacer un trámite, adaptarse y ser funcional implica que todos nos abocamos a esa tarea para que la familia salga adelante. Entonces, también otro punto importante es la distribución adecuada de las jerarquías. Que, a ver, los padres tienen un rol de autoridad y hay una asimetría en la relación con los hijos. El padre cumple el rol de liderazgo y va a ser un padre que obediente a Dios y que va a liderar tratando a su esposa como Cristo trató a su iglesia, y la mujer se somete al hombre también en la medida que el hombre sea respetuoso de los principios que Dios ha puesto, de tratarla como un vaso frágil. Y la simetría con los hijos es que los hijos responden a las reglas que los padres están planteando. Entonces acá hablamos de obediencia también como uno de los mandatos principales de Dios. Entonces,
también una comunicación clara, donde haya diálogo frecuente, donde no haya descalificaciones ni humillaciones. Un hijo que crece en una familia funcional se va a sentir aceptado, va a considerarse un hijo participante en las opiniones que se le piden y también hasta en decisiones que corresponda que pueda tomar él. Bueno, estamos hablando de una familia funcional a nivel ideal, ¿no? Pero muchas veces suceden las crisis dentro de la familia y esa familia se convierte en una disfuncional, ¿cierto? ¿Cuáles serían las características de una familia disfuncional? Bueno, en realidad la familia disfuncional, primero que nada, promueve la dependencia dentro de lo que es, digamos, el modo en que se relaciona tanto los padres con los hijos, como también el vínculo de pareja. Uh-huh. Entonces podemos citar ahí dos tipos de familias. Una es la aglutinada, donde los límites de vínculo no están claros, están sobreinvolucrados. Todos tienen una excesiva necesidad de conocer absolutamente todo del otro, y no solamente eso, sino que se generan miedos porque los hijos no son capaces de tomar decisiones por sí mismos, porque es como que aparecen los padres como los que pueden con todo, los que tienen la mayor capacidad, y esto muchas veces a los padres los hace sentirse útiles, pero es increíble cómo los hijos en esta sobreprotección quedan desprotegidos frente a afrontar los desafíos que están en el mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, esto es la familia aglutinada, donde hay una excesiva relación y con un fin negativo que es la inseguridad, el temor, y hay veces que no se despegan, chicos que son grandes y demás, y no logran despegarse de esa familia, no solo por la seguridad y la comodidad que puede presentar la familia, sino porque verdaderamente tienen muchos miedos. Y la familia desligada es la familia donde las relaciones son muy abiertas, son demasiado permisivos y donde es como que hay poco interés entre uno y el otro y se promueve un excesivo individualismo. Uh-huh. Entonces, una familia que es funcional se puede transformar en disfuncional ante las crisis. Uh-huh. Por ejemplo, ante una enfermedad afecta a todos los miembros de la familia, porque la familia se basa en interacciones. Entonces, o un accidente, o el cambio de una etapa evolutiva, o un divorcio. Hay muchas situaciones que generan crisis en la familia, también una situación económica, pero esa capacidad de adaptarse a una situación nueva va a ser lo que va a hacer que la familia salga adelante y que no se quede rígida en que, bueno, yo debo mantener la misma postura que tenía hace un tiempo atrás y no ver que ahora tiene que usar nuevos recursos para afrontar la situación. Y bueno, otros puntos de la familia disfuncional es que no existen reglas claras y límites claros, de manera que los miembros no saben cuáles son sus deberes y derechos. En estas familias disfuncionales lo usual es que algunos de los miembros asuman roles dominantes y otros se sometan, creando así un peligroso desequilibrio de poder. Y como resultado, generalmente, un miembro, y muchas veces suele ser la madre, la que se ve sobrecargada por exigencias desmedidas de los demás. Entonces, es bueno que se mantengan esas diferencias generacionales, esa autoridad respetada de parte de los padres y que se mantenga esta idea de que la familia es un equipo en el que hay que buscar que entre todos se logren cumplir con los objetivos. Otro problema es el problema de la comunicación, los dobles mensajes, o sea, mamá dice una cosa, papá dice otra o a la inversa. Y esto no solo sucede en familias donde están separados los padres, sino en familias donde están juntos y hay luchas de poder y los chicos terminan siendo confundidos porque el mensaje no es claro. Uh-huh. Y aún también con las reglas que se establecen en la casa, muchas veces los mensajes no son claros hacia los chicos y los chicos muchas veces toman sus propias decisiones pero con un criterio inmaduro.
Entonces, después una familia disfuncional no cumple por ahí con la lealtad, ¿no es cierto?, de familia. Yo acá quería traer el ejemplo de José, que a pesar de los agravios de sus hermanos, de la falta de lealtad que tuvieron ellos con él, qué ejemplo que dio él no solamente a sus hermanos, sino que a cada uno de nosotros, de que aún en los momentos difíciles, en los momentos que se ha sentido traicionado, él siguió desarrollando ese sentido de pertenencia hacia su familia y siguió cuidándolos, no se olvidó que ellos eran su familia y les dio un amor incondicional, lo cual yo creo que en un punto los doblegó a los hermanos y los hizo pensar que, en su equivocación. Uh-huh. Así que aún en las peleas que nosotros tengamos en la vida cotidiana también es importante no romper los códigos de familia. Hay veces que nos enojamos y por ahí decimos, vamos a la vecina a contarle o a cualquier persona cosas que han afectado a ese vínculo y se rompen códigos confidenciales. No estamos hablando de secretos familiares que en su caso se tienen que ir a hablar a un profesional o a un pastor o a personas idóneas para poder acompañar en ese proceso, pero hay veces que en el enojo mismo se rompen esos códigos que son códigos de amor, de respeto, que hay que mantenerlos en el tiempo. Qué importante lo que estás diciendo y lamentablemente uno puede ver que en la sociedad en que vivimos hay muchas familias disfuncionales, ¿no? Aquí has mencionado dos extremos, una de mucha dependencia entre los miembros de la familia, otro extremo es el del libertinaje, individualismo o egoísmo de cada miembro de la familia, y dentro de esos extremos hay muchas variaciones, pero lo que te pregunto es ¿cuáles son las consecuencias que acarrean las familias disfuncionales? Bueno, las consecuencias son varias y podemos pensarlo desde lo que es la pareja, cuando se cruzó la línea de la falta de respeto, la falta de consideraciones en las decisiones que se toman. Esto influye directamente en los hijos y entonces surgen hijos que se crían dentro de un entorno de rebeldía y son estos hijos que probablemente traen problemas de conducta que se manifiestan en la escuela de diferentes maneras. Después están los hijos que son los salvadores, o sea, los hijos que están en el medio de la situación y están como espiando la situación de qué es lo que pasa y terminan asumiendo un rol maduro, o sea, el rol que tendrían que cumplir los padres lo terminan asumiendo ellos mismos. Uh-huh. Y se cargan las responsabilidades que no les corresponden y estos chicos sufren mucho porque terminan no quemando las etapas que les corresponden vivir de acuerdo a la etapa evolutiva que ellos viven. Uh-huh. Y entonces, bueno, es importante las consecuencias, considerar las consecuencias que trae sobre cada uno de los hijos. Hay muchas situaciones más, ¿no es cierto? La tristeza, el abandono, o sea, cuando hay una familia disfuncional hay mucha propensión a los trastornos psicológicos, como la depresión, las ansiedades, las adicciones. De diferentes maneras los hijos van buscando un escape a las situaciones que viven dentro de la casa y muchas veces encuentran respuestas equivocadas y que terminan haciéndole más daños de lo que estaban viviendo en la situación, pero bueno, es un escape a ese sentimiento de malestar que ellos están teniendo allí. Uh-huh. Muchas veces la escuela es la caja de resonancia donde repercute todas estas crisis familiares, ¿no? Y aquí estoy rodeado de directoras que tienen la lucha diaria con todas estas situaciones, ¿no? Y bueno, vamos a aprovechar que estás aquí para algunas sugerencias de cómo tratar esta problemática. Bueno, principalmente yo creo que todos queremos la paz en la familia, todos queremos estar bien y lo importante es empezar por la parte que nos toca a cada uno, o sea, la reflexión y la meditación en la palabra, el llevarlo esto a la práctica y copiar el carácter de Cristo, un poco pensar en que Jesús era, digamos, de un carácter apacible, humilde de corazón,
Además actuó con decisión y nunca evadió sus responsabilidades. Aconsejó con bondad a los discípulos todas las veces que fue necesario, pero nunca los sermoneó ni los humilló. Tampoco les dio a entender que no los quería. A veces nos pasa como padres que los rechazamos o caemos en la descalificación, haciéndolos sentir inútiles a nuestros hijos, aun cuando Jesús se comportó de una manera en la que siempre los enaltecía, y las enseñanzas eran a través de parábolas, a través de diferentes tipos de formas de expresarse para que esto llegue al corazón de sus discípulos. Entonces, más allá de que él no tuvo este rol de padre, lo tuvo, digamos, de una manera magistral frente a cada uno de nosotros, porque transmitió a sus discípulos la conducta que nosotros tenemos que tener como padres. Él elogiaba sus cualidades, los animaba con un carácter cariñoso y compasivo. Entonces, nosotros como padres practiquemos los valores, los principios cristianos, para que nuestros hijos tomen en serio lo que nosotros les enseñamos, y que esto no es una práctica teórica, sino que es una práctica viviente de lo que tenemos que nosotros transmitir en la familia. Y esto es muy fácil de copiar para nuestros hijos cuando lo viven de una manera natural en la casa. Buenísimo, es lo que dices, no solamente debemos predicar a Cristo, sino vivir a Cristo, ¿no? Y cuando eso se practica en el seno del hogar, se resuelven muchos conflictos, muchas crisis. Y también en la escuela, las directoras no tienen que ser tan gritonas, ¿no? Tienen que ser un poco más tiernas, tratar bien a los chicos, tratar bien a los padres, todo. Ya vamos a estar hablando con las directoras, vamos a decir unas cuantas cosas. Pero son muy buenas estas directoras. Claro. Tenemos directoras de lujo en el Furnis. Bueno, Grete, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Carlos. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Tengo una pantalla muy chiquita, le voy a pedir después al operador que me ponga un monitor más grande, porque hay comentarios, hay gente que nos ve por el Facebook, y yo desde aquí no alcanzo a leer mucho. Ahí veo Verónica Mulkis, la última que quedó en pantalla, pero pasaron muchos por la pantalla. Sí, muchos saludos, gracias a todos los que nos siguen por el Facebook. Vamos a hacer una pausa musical y enseguida volvemos con las directoras del Colegio Evangélico Alfredo Furnis y conversando un poco acerca de esta significancia del Día de las Escuelas Evangélicas. Programa, y ahora con la visita de las 3 directoras del Colegio Evangélico Alfredo Furnis, del Jardín de Infantes, Patricia Mulkis, del nivel primario, Nancy Mulkis, y del secundario, Cecilia Teri. Buenas tardes, señoras directoras. Buenas tardes. Bueno, las hemos convocado en esta tarde porque estamos celebrando el Día de las Escuelas Evangélicas y, bueno, estamos llenos de acontecimientos, de actividades, y quería que nos contaran un poquito de qué han estado haciendo durante esta semana para celebrar el Día de las Escuelas Evangélicas. Pero antes de que nos cuenten un poquito, vamos a hacer una reseña histórica. Días atrás hablábamos con Daniel Ochoa, que nos hizo una reseña histórica de todo el movimiento de las escuelas evangélicas desde el año 1820, prácticamente con el inicio de la gesta revolucionaria, donde nuestro país empezó a formarse como nación. Ya comenzaron las escuelas evangélicas a hacer su trabajo en la Argentina, y esto se fue desarrollando luego en la famosa década del 1880 con Sarmiento y las maestras que vinieron desde Estados Unidos, y todo esto se fue cimentando en la educación evangélica hasta que vino William Morris, que comenzó a trabajar en el barrio de La Boca con chicos marginales, realmente familias que estaban sufriendo de indigencia, y él empezó a fundar escuelas donde se enseñaran principalmente artes y oficios que le dieran
a los chicos no solamente una educación teórica, sino también una salida laboral. También la conformación de hogares de niños para todos aquellos que no tenían familia, y esto le valió el reconocimiento del gobierno a nivel nacional, el apoyo del gobierno a toda esta gestión educativa, y por eso se ha reconocido el 15 de septiembre de 1932, la fecha que fallece William Case Morris, y se establece como el Día de las Escuelas Evangélicas. Luego, hablando concretamente de Argentina, hubo todo un desarrollo en nuestro país. Generalmente las iglesias que se establecían de comunidades extranjeras formaban al lado de la iglesia una escuela para la formación de los hijos de aquellos extranjeros que les costaba comunicarse con el idioma español y tenían sus propias escuelas. Luego esas escuelas fueron creciendo. Por eso hay escuelas evangélicas de origen alemán, de origen inglés, de origen norteamericano, pero también en la Argentina se empezó a crear esa formación de escuelas al lado de la iglesia, y en nuestro caso, en el círculo de nuestras iglesias, don José Bongarrá en Buenos Aires, don Mario Mulqui en Santiago del Estero, fueron fundando colegios al lado de las iglesias. Es así que en la Iglesia Cristiana Evangélica de Calle Salta 433 está rodeada del Colegio Evangélico Alfredo Furnis, lleva el nombre de Alfredo Furnis en memoria del misionero pionero en nuestra provincia. Fue el primer misionero evangélico que llegó a Santiago del Estero en el año 1907. Él hizo toda su obra evangelizadora durante 40 años en la provincia, fallece en el año 1947, dejando fundadas 27 iglesias a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santiago del Estero. En 1983 se funda el Colegio Evangélico Alfredo Furnis. Tenemos algunos años de historia y tenemos aquí las directoras que deben haber empezado a trabajar cuando tenían 5 o 6 años, porque ya llevamos 34 años de colegio. Años. Vamos a cumplir 35 el próximo año, 21 de marzo de 1983 iniciamos, y el año que viene, el 2018, estamos cumpliendo 35 años. ¿Y vos estás desde el principio? Un año después entra, claro, 84. Empezaste desde el jardín de infantes, trabajando, tenías 5 años, Así digamos. Es, más o menos. No hagamos cuenta, porque si no sacamos las edades de cada uno. Así es. ¿Vos, Nancy, desde qué? Desde el inicio. Desde el inicio. Desde el inicio. Bueno, yo llegué cuando ya tenía 9 años del colegio. Todavía era niño, pero en el año 91, 92, empecé como secretario de la primaria. Así es. Después de un año me pasaron para la secundaria, ya crecí un poquito. Y bueno, así llegamos hasta el día de hoy. Bueno, hemos hecho una apretada síntesis de lo que es la historia del colegio. Pero vamos a la actualidad, vamos a ver cómo estamos hoy. Bien, hoy, siguiendo los lineamientos de nuestro pastor, el fundador de este colegio, Alfredo Furnis, y recordándolo a don Mario Emilio Mulqui, que ha sido el fundador de todo esto, y el deseo de él, que ha estado basado en Lamentaciones 2:19, dice: alza tus manos a Dios implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de las calles. Tuvo la idea de crear este hermoso colegio que no solo brindara conocimiento, sino que también se enfocara en las necesidades espirituales de los niños. Y es por eso que en este año se inició siendo una pequeña colonia de vacaciones en el 82, y en el 83 se hace la apertura del nivel inicial con 5 alumnos, 5 sillitas. Siempre digo lo mismo: una mesa, 5 sillas, 3 docentes. Y en la actualidad, hoy el colegio estamos contando
con más de 1.500 alumnos. ¿Qué más decir? Que todo sea esto, lo que ha hecho Dios, como dice el texto del fondo de nuestros colegios, cuando entramos hasta el final de nuestros patios grandes de formación y de los patios de juego, vemos el texto y en el final dice lo que ha hecho Dios. Y todo esto ha sido para la gloria de Él y continuamos así. Estamos educando para el tiempo y la eternidad. Este es el mes de la Biblia. Y también relacionamos con el Día de las Escuelas Evangélicas. Ha sido un día de muchas actividades, porque se unió lo de las actividades del mes de la Biblia junto con el Día de las Escuelas Evangélicas, más maratón de lectura que nos mandó del Ministerio de Educación. Así que se hizo un gran proyecto articulado, los 3 niveles, en los cuales los chicos pudieron de la sala de 5, esta vez participar y relacionarnos y articular con el secundario, que hicieron el viaje de las lecturas y que conocieron las distintas lecturas y culturas de distintos países. Y a su vez los niños de sala de 4 y de 2 tuvieron lecturas de la Biblia con personajes bíblicos de Jonás y vieron también la vida de Daniel y tuvieron un acróstico en los cuales estaban divididos los chicos basado con el Salmo 119, que es la Biblia para cada uno. La sala de 2 empezó con la Biblia, es una alabanza para sus vidas, y aprendieron la canción de la BIBLIA, es el libro de mi Dios. Después la sala de 3 habló sobre la Biblia, que es la riqueza, que dice en el Salmo 119:14, que es lo que han aprendido ellos: me he gozado en tus testimonios, y son más ricos, son más abundantes que las riquezas que tenemos aquí. Después la sala de 4 habló sobre abre mis ojos y me alivia, y dice el versículo 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y después han visto que la Biblia también los alivia, dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. La sala de 5 trabajó con la I y la A, que es de la Biblia, las últimas letras, dice: ilumina mi camino, basado en el Salmo 119:28, dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y al último fijaron con la letra A, es la armadura, la Biblia es mi armadura. Aparta mis ojos, que no vea la vanidad, y alíviame en tu camino y dirígeme en tu palabra. Todo esto ha sido basado con los medios de comunicación. Los chicos estaban trabajando en el currícula que tenemos nosotros. Nos tocaba este mes hablar de los medios de comunicación. Y el primer medio de comunicación que ellos vieron era el recurso de la Biblia. ¿Cómo me voy a comunicar? No necesito un cable coaxil, tampoco necesito un micrófono. Lo único que necesito es abrir la Biblia para comunicarme con Dios. Y eso es lo que lo va a llevar el día de mañana a él a desenvolverse, a resolver problemas, situaciones problemáticas en su vida y a manejarse de acuerdo al Espíritu Santo, que él tenga dentro de su corazón el Espíritu Santo, que lo va a guiar, que lo va a proteger y que lo va a contener hasta en los momentos que necesite consuelo o que necesite fortaleza. Buenísimo. Y estamos a 34 años de la fundación. 34 años. 34. Y estamos muy contentos de que ya tienen su edificio definitivo con pasto y con juegos y con todo. Sí. Y espero que ya terminemos ahí, porque el jardín anduvo... Por este año terminamos. En distintos edificios, distintos lugares.
desarrollando, creciendo. Bueno, ya está. Hasta aquí llegamos. Por ahora, hasta aquí llegamos. Si Dios quiere, vamos a disfrutar de ese Por patio ahora tan lindo que tiene el jardín Mi Pesebre. Sí, así es. Pero no hay más lugar, ¿no? No hay vacantes, no pidan... Por este año no hay vacantes. Bueno. No hay más vacantes. No hay vacantes. Bueno, pero muy contentos de seguir dando gloria a Dios de que Él nos ha guiado y hasta aquí hemos llegado y vamos a seguir hasta la eternidad, que no es, así es. Hasta la eternidad. Así es. Amén. Bueno, Nancy, directora del nivel primario, contanos un poquito cómo han estado festejando este Día de las Escuelas Evangélicas. Bien, nosotros comenzamos esta mañana muy tempranito, presentándola con todo el personal y el alumnado a la bandera nuestra del colegio que nos representa, al lema del colegio y con las fotos del fundador del colegio, de don William Morris y de don Alfredo Alfurnis, así que los chicos refrescan su memoria y algunos que muchas veces no tenían idea, entonces refrescar su memoria y conocerlos a través de las fotos, quiénes eran, por qué está el nombre del colegio Alfredo Furnis, quién fue don Alfredo Furnis, por qué se festeja el Día de las Escuelas Evangélicas hoy, el 15 de septiembre, quién fue el fundador, don Mario Mulkey, por qué la bandera, qué significa su color, qué significa la provincia de Santiago del Estero, con la Biblia, los rayos, ¿sí? La Biblia irradiada hacia toda la provincia de Santiago del Estero, y el color azul que nos representa como el azul Francia, como el uniforme de nuestro colegio. Entonces los chicos muy atentos a todo esto, cantamos el himno al colegio, contamos un poco la historia para que ellos estén atentos, y cada uno después en sus aulas iban a trabajar con su señorita haciendo encuestas, investigando, para que siempre quede en su memoria todo lo que uno lo tiene a través del tiempo y lo tiene que tener siempre presente en su vida y en sus corazones. Y luego de esto nos dedicamos a lo que era la maratón de lectura, cada grado con sus trabajos especiales, los primeros grados con cuentos, trabajando con lo que es la narración, el segundo viendo una película y haciendo una secuenciación de lo que vieron, el tercero con cuentos fantásticos, el cuarto con poesías, el quinto con novelas, y el sexto con cuentos sonoros, y el séptimo con las historias de la Biblia. Y prepararon todo el aula muy bonita, con muchos recursos didácticos sobre la Biblia, el cubo, donde hablaba de la creación, y iban a buscar a los chicos de primero, de segundo, de tercero, disfrazaditos, buscándolos para llevarlos al grado y así contarles. Diferentes sentaban en el piso y cada uno le iba contando en grupos, los chicos, por ejemplo, los milagros del Señor Jesús, los personajes bíblicos, muchos recursos didácticos. De la verdad que estuvimos sacándoles fotos porque cada uno vino, se esmeró por preparar diferentes recursos para que los chicos se sientan atraídos hacia lo que ellos les iban a contar. Así que estaban muy contentos, tanto los de séptimo, porque ellos eran los maestros, como los chicos que han estado muy interesados. Y otro grupito de séptimo estaba con todo lo que sería la parte tecnológica, haciéndoles pasar una película y comentando también como maestros, enseñándolo a los más pequeños. Así que ha sido una experiencia muy linda, incluso quedaron hasta el turno tarde algunos alumnos para continuar a la tarde y hacer el mismo tipo de experiencia. Muy lindo estado, muy interesante. Y con respecto al mes de la Biblia, todo este mes se está trabajando y se va a seguir trabajando, y vamos a ver la Biblia a través de los tiempos, la Biblia en la mano y lo que la Biblia es. Así en tres partes se ha dividido. La Biblia a través de los tiempos es de acuerdo cuántas Biblias se han hecho, cuándo se ha terminado de imprimir las Biblias, en qué idiomas se han impreso, cuántos idiomas faltan por imprimirse, por traducirse, los formatos que tiene la Biblia en la actualidad, cuál es el propósito de la Biblia. La Biblia en la mano, ellos iban a aprender con sus dedos de la mano
lo que significa con un recurso didáctico, para que nos ayuda a entender la palabra de Dios. La Biblia se atiende, o sea, se escucha, se observa lo que dice la palabra de Dios a través de la Biblia. La Biblia se estudia, se aprende de memoria textos bíblicos, se atesora, quiere decir que se medita, se memoriza en tu corazón las promesas de Dios, se habla, se difunde, se proclama la palabra de Dios y se cumple, se ama y se obedece los mandamientos que Dios nos pide para que nos vaya bien. Todo eso fundamentado en textos bíblicos. Y lo que la Biblia son las comparaciones de la palabra de Dios, que es espada, que es espejo, que es miel, que es lámpara, martillo, fuego, agua, pan, leche, alimento sólido, oro y semilla. Así que todo este tiempo, todo este mes se va a trabajar con eso y si Dios quiere vamos a terminar con nuestra cantata anual, pero un poco más adelante tenemos previsto algo muy especial este año, diferente, en otro lugar, pero eso queda para una próxima visita cuando ya estemos bien organizaditos. Muy bien, me parece muy bien que me visiten más seguido porque este año me han dejado solo. El año pasado venían todas las semanas, este año la primera vez que vienen. Tenemos mucho para contar, ya vamos a invitar a nuestros alumnos, estamos muy contentos por la presentación de las Olimpiadas de Matemáticas. Hemos ganado concursos de dibujo, los chicos de la Feria de la Ciencia ya han pasado a otra instancia, así que vamos a tener unos alumnos para que ellos cuenten el viaje del 7º grado a Carlos Paz, cuenten sus experiencias, así que vamos a estar invitándolo a los chicos para que, y a los profesores también. Sí, me parece muy bien. Tenemos muchas cosas para contarle a la audiencia y la verdad que nos sentimos muy orgullosos, vamos a decir, con el trabajo de nuestros niños y de nuestros docentes. Sí, y también de nuestros egresados. Vos sabés que me he encontrado con un padre de un alumno egresado, que fue alumno mío. Bueno, yo dejé de dar clases hace más de 10 años. Por ahí me encuentro con gente grande que me dice, profe, yo digo, no digas que fui tu profe, porque ya son adultos con sus familias formadas y todo. Uno de ellos me decía, profe, ¿por qué no llaman a los egresados? Porque tenemos egresados en todas las ramas de la ciencia. Y algunos piensan que el Colegio Furnis es un colegio que solamente se queda en la parte bíblica, en la parte humanística, que no desarrolla ciencia, que no desarrolla tecnología. Y bueno, uno de nuestros alumnos es piloto de avión, otro es médico, otros son profesionales de la salud, bueno, en distintas áreas, ¿no? Y uno se los encuentra en la calle y muchas veces nos dicen cuándo nos van a invitar a la radio para contar sus experiencias, ¿no? Alumnos que han pasado por las aulas del colegio, ya llevamos 20 promociones. Así que, bueno, también para nuestros exalumnos, un saludo en el Día de las Escuelas Evangélicas. Alumnos y exalumnos que traen a sus hijos también al colegio para que inicien desde jardín, primer grado. También. Así es, eso nos llena de orgullo. Así es. Tenemos alumnos, nietos. Sí, nietos de alumnos. Bueno, por eso les digo, nosotros empezamos cuando éramos muy chiquitos. Así es. No hay que contar porque sacan cuenta. Por favor. Bueno, Cecilia, con su reciente incorporación como rectora, recién este año está ejerciendo el rectorado, así que no le vamos a preguntar mucho de historia, le vamos a preguntar de la actualidad. ¿Cómo han celebrado el Día de las Escuelas Evangélicas? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder venir a compartir lo que se hace en el nivel secundario. En el día de hoy se ha celebrado lo que es la Maratón de la Lectura y allí fue en donde se incorporó lo que es el Día de las Escuelas Evangélicas, ya que había un stand en el que se viajaba al pasado, recordando que hace 500 años fue en la Reforma Protestante cuando se abrió la lectura de la Biblia para todos, ¿sí? Antes estaba restringido a un grupo selecto de personas y en ese momento fue cuando se abrió
la lectura para todos los que podían leer en esa época, ¿sí? Porque también no estaba la alfabetización para la totalidad de la población. Y no solamente se hizo un viaje al pasado, sino que también se hizo un viaje, como decía la licenciada Patricia, a los distintos países con las distintas culturas, y se pudo ver que los chicos se involucraron bastante en la búsqueda de material para poder decorar, ya sea con banderas, bibliografía, revistas, han armado aulas diferentes, todo dirigido por la señora vicerrectora. Ella organizó un viaje a través de los distintos países con el análisis y el poder llegar a las diferentes culturas. Y con respecto a esto, también sabemos que la tecnología abrió aún más la lectura, nos permite aún conocer más acerca de lo que pasa en los distintos países, en los distintos lugares del mundo, y acerca de esas distancias que antes no podíamos llegar a recorrer. Ahora con un clic ya podemos estar en distintos lugares y poder acceder a esas culturas y llegar a conocer lo que ellos hacen. Y un versículo que me gustó mucho que estaba leyendo hoy es Proverbios 6:23, dice: el mandamiento es una lámpara y la enseñanza es una luz. Justamente el Señor nos deja su palabra como una lámpara para nosotros, como una luz para que podamos seguir y ser guiados por ellos. Nosotros sabemos que como colegio evangélico no solamente buscamos marcar la diferencia en el contenido, porque tratamos de dar una aplicación bíblica a lo que enseñamos, sino que también desde el inicio de la jornada comenzamos con, después del izamiento de la bandera, por supuesto, comenzamos con una reflexión sobre algún versículo bíblico, algún pasaje en el que les hacemos ver a los alumnos que pueden encontrar aliento y motivación para comenzar ese día, porque no sabemos qué realidades viven en sus casas, entonces necesitan esa ayuda extra de parte del consejo de Dios para poder seguir adelante. Lo que les recalcamos también siempre es que ninguno de nosotros somos un producto terminado, que no somos perfectos, que cada día el Señor va trabajando y va modelando nuestro carácter, nuestra forma de ser, y eso es lo que va produciendo en nosotros la perfección que el Señor quiere. Todavía no somos el producto terminado, como recién acabo de decir, pero bueno, los chicos van entendiendo que la fortaleza que necesitan del Señor lo pueden encontrar solamente buscándolo a Él y el apoyo que Él les puede dar en el momento de dificultad. A veces no tenemos en cuenta las realidades que viven en la casa, posiblemente tengan problemas o si no con los amigos, y ese tipo de problemas dificulta el aprendizaje, porque justamente hay que saber manejar la inteligencia emocional para poder soportar las dificultades que uno tiene y salir adelante a pesar de lo que haya sucedido en la casa y poder lograr el aprendizaje. Y es muy muy lindo comenzar una jornada con el aliento, la motivación de la Biblia, y los docentes lo hacen con un devocional diario. Y la oración también está siempre presente, pidiendo que el Señor bendiga la jornada de cada día. Entonces, no solamente este mes, sino que cada día del año los chicos reciben ese tipo de formación. Y bueno, tenemos, como en todos los niveles, alabanza también. Bueno, nosotros una vez al mes, yo sé que el primario tiene una vez a la semana. Sí. Bueno, y esa es la actividad que se realizó en el día de hoy con respecto a lo de la maratón de lectura. Sabes que yo estuve visitando los distintos espacios que habían formado los chicos en las aulas y todo, y a todos les decía, es muy linda la tecnología, muy linda la literatura, pero lo principal es la comida. Así, había comida en todos lados, así que yo estuve probando de todo un poco. Eso no se puede hacer a través de la tecnología, hay que hacerlo en vivo y en directo, así que esa forma de interactuar es muy linda. Ahora les digo que todo esto que han hablado está siendo grabado por Facebook, está siendo grabado por YouTube. YouTube tiene, hablando de tecnología, las van a ver en todo el mundo. Ay, Dios.
y se traduce a todos los idiomas. YouTube inmediatamente se pone la imagen, se pone el audio, y el audio se escucha traducido a 100 idiomas en todo el mundo. Así que, chicas, desde aquí las van a ver, más vale que se porten bien. Gracias por habernos acompañado, celebrando el Día de las Escuelas Evangélicas. Muy bien. Escuchamos un tema musical y volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa. Hemos tenido un hermoso programa con la licenciada Gretel Reale hablándonos de familias funcionales, disfuncionales y las visitas de las directoras del Colegio Evangélico Alfredo Furnis, celebrando el Día de las Escuelas Evangélicas. Y quiero cerrar esta reflexión del programa. Estamos hablando de la autoridad de la Biblia y cómo Jesús es el cabeza de la iglesia y es el que le ha dado autoridad a las Sagradas Escrituras, siendo él mismo el que se sometió a la autoridad de las Sagradas Escrituras, reconoció la autoridad del Antiguo Testamento y también la autoridad del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaba escrito cuando Jesús vino al mundo, el Nuevo Testamento estaba por escribirse. Él les dijo a sus discípulos que les iba a enviar el Espíritu Santo, que les iba a revelar toda la verdad, y el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles para que escribieran el Nuevo Testamento. De eso vamos a estar hablando la próxima semana, pero hoy cierro esta serie de pensamientos en torno a la autoridad de las Escrituras con la tercera esfera o ámbito en el que Jesús se somete. Hemos hablado que Jesús se sometió a las Sagradas Escrituras en la esfera de lo moral, cuando, siendo tentado por Satanás, él resistió esa tentación, trayendo a colación las Sagradas Escrituras, y con eso resistió al diablo. Luego, en la esfera o ámbito de su misión, su ministerio terrenal, también vimos cómo el Señor Jesús decía: es necesario que se cumpla toda Escritura, y él voluntariamente se somete a todo lo que las Escrituras decían acerca de él como el Mesías, como el siervo sufriente de Jehová, como el descendiente de David, heredero del trono, como el Hijo del Hombre del que hablaba el profeta Daniel, y tantas Escrituras que hablaban acerca de todo lo que él iba a cumplir en su ministerio. Pero llegamos hoy a también la forma en que Jesús utilizó las Sagradas Escrituras en sus controversias, en su confrontación con los religiosos de su época. Ustedes saben que en el tiempo de Jesús habían dos sectas principales: la secta de los fariseos, la secta de los saduceos. Los fariseos habían agregado a las Escrituras sus propias tradiciones humanas, sus enseñanzas, sus interpretaciones. Los saduceos habían quitado de la Escritura lo que ellos consideraban que eran cuestiones sobrenaturales, como la exigencia de los ángeles, como la resurrección o como la vida después de la muerte. Y el Señor Jesús tuvo que confrontarse con estos religiosos de su época. Uno, los ortodoxos, los fariseos, que habían agregado, como decíamos en un programa pasado, paja que estaba tapando el trigo. Y Jesús tuvo que confrontarlos con esto y enseñarles el verdadero significado de la ley, el significado espiritual que iba más allá de la letra. Enseñarles que Dios mira no solamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, las intenciones y las motivaciones del corazón. Y a los saduceos tuvo que decirle: ustedes están errados, erráis, ignorando las Escrituras, porque, mire, uno no puede quitarle autoridad a la Escritura y uno no puede añadirle a la autoridad de las Escrituras. Las Sagradas Escrituras son suficientes en sí mismas.
Las escrituras se interpretan a sí mismos, no necesitan que nadie las interprete. Las escrituras son claras por sí mismas. Estos son los principios que sustentaron desde el principio del movimiento evangélico los grandes reformadores. Martín Lutero, que fue uno de los grandes reformadores del movimiento protestante, se dio cuenta que no podía estar la escritura restringida a una élite de eruditos, de teólogos, y vedada a todo el pueblo. Y una de las grandes gestas de Martín Lutero fue luchar contra el analfabetismo, para que toda la gente pueda leer la Biblia, y también el esfuerzo por traducir la Biblia al lenguaje vernáculo. Hasta ese entonces la Biblia solamente podía leerse en los idiomas originales, hebreo, griego, y la traducción al latín que había hecho Jerónimo en la conocida Vulgata, pero a través del movimiento protestante se preconizó la necesidad de traducir la escritura al lenguaje del pueblo para que toda la gente lo pudiera leer, y enseñarle a la gente a leer para que pueda comprender las sagradas escrituras. Y así fue que se inició el movimiento, no solamente de reforma religiosa, sino también de reforma educativa. Y con esta reflexión cierro esto que es el Día de las Escuelas Evangélicas, porque siempre el movimiento de las iglesias evangélicas ha estado estrechamente relacionado con la educación, con la alfabetización, porque queremos que toda la gente pueda leer la Biblia, pueda entenderla y sobre todo pueda practicarla, pueda ponerla en práctica cada día de su vida. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te mando un fuerte abrazo con toda la bendición de Dios, y si Dios lo permite nos encontramos el próximo lunes en un nuevo enfoque bíblico cristiano. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad.